se tranquiliza otra vez y se vuelve a armar otra emoción. Y muchos equipos de McQueen, algo bueno está haciendo McQueen, siempre lo hemos dicho cada vez que venimos. No es novedad, hay escuela, hay entrenadores que se preparan por mucho tiempo, Claro, papás y mamás también participan, hay que comprar, hay que financiar, hay que hacer giras, hay que hacer todo. Porque si no se invierte también en el deporte es difícil. Ahí la gente de Ixtlán lo tenemos enfrente, las muchachas llorando, esa es la palabra, tristes, cabizbajas. Así es el deporte. El deporte es un extremo. La gente gana, la gente pierde, la gente llora, porque es la pasión que se desata. Es mucha adrenalina que corre y al final hay que llorar, hay que desahogarse. La gente llora de felicidad y la gente está llorando también de tristeza, porque querían el campeonato, porque debajo ya estaba la playera que decía campeón. Pero sin embargo siempre hay que pensar que no todo se puede en la vida y que hay que seguirlo intentando una y otra vez. Obviamente, haciendo mejor las cosas. En breves momentos entonces, Tlahuitoltepec después de este partido se va a enfrentar contra el equipo de McQueen Tianguis, ni más ni menos. Así es, mi amigo Federico. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te has sentido? La emoción está a flor de piel. Te he visto llorar. No, todavía no. Más al ratito. Vamos a llorar de emoción, pero ya cuando hayamos terminado todo esto, no, pero sí, la gente sigue llegando, las emociones siguen subiendo de nivel. Están las porras, está la gente que se está acercando. Ahí está, dice Televisión en la planta baja del Palacio, ya hay bancas y sillas para los que gustan apoyar su equipo Odilon allá en Tlahuitoltepec. Híjole, qué buena idea, qué buena idea. Enrique López nos dice muy buena narración, también muy buena transmisión. Dijeran ahí los amigos, lees lo que te conviene. Pero no, sí, gracias a la gente que nos está mandando mensajes de aliento. Nosotros obviamente lo decíamos hace rato, lo hacemos con gusto. Nos encanta el básquetbol, ya sea desde donde sea, desde el palco, desde el público, desde la cancha, desde el micrófono. Y aquí estamos con todo gusto transmitiendo para todos ustedes. Ojalá que compartan, ojalá que transmitan, escuchen, ahí avisen que estamos con todo gusto transmitiendo estos bonitos encuentros. ¿Y qué vamos a decir de estos dos equipos? Híjole, lo que siempre decimos, ¿verdad? Nada está definido. Nada, no hay equipo pequeño en este tipo de torneos. No hay equipo pequeño. Ahí saludamos también a nuestro amigo Silvestre. Ahí está conectado, ya sabemos que tiene sus apuntadores. Ahí parece que si fuera ahí alguien de un guardia, hay un agente secreto. Ahí está llegando el amigo y sintonizando también la radio. Pero a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, sabemos que hay mucha gente ahorita viendo la transmisión en Facebook, y ahí nuestro camarógrafo Edgar, gustazo ahí con el amigo Edgar trabajar, el hermano del famoso Martínez, el Pec Martínez, ahí aquí haciendo también sus labores, ahí un esfuerzo tremendo. Sale, ¿qué vamos a decir de los dos equipos? Natividad y McQueen. El nombre McQueen puede sonar un poco más, pero Natividad no se queda atrás, Ahí este equipo de amarillo con azul y luego el azul de McQueen, lo típico. Ahí viene la primera posesión de balón para el número 11. Se acercan a su lado donde van a conseguir las canastas. Pelean la pelota, pero no se imaginan ustedes, así como ustedes lo están viendo ahí en las pantallas. El número 7 al primer lanzamiento de McQueen no consigue nada. Este número al 9 al Tote consigue un lanzamiento, nada, el balón se niega. Natividad entonces armando la jugada, ahí doble equipo de McQueen, están mandando presión desde la cancha de donde están ellos atacando. Natividad busca a este número 15, lo conocemos porque es hijo de uno de los jugadores muy famosos de Nubina. Ahí está la primera canasta de McQueen y la porra se prende y las banderas se agitan porque vienen a apoyar con todo. También cómo juega la porra en este tipo de torneos, este tipo de partidos. Ahí está la primera falta del número 7 al parecer. Ahí está, dice el señor árbitro. Foul del número 7. Ahí
ahí contactando en el antebrazo a su compañero porque están disputando la pelota. El número 2 de Natividad. Estos van, creo que están haciendo un juego que les dijeron. El número 15 pierde el esférico. Seguramente van a tener que regañarlo. El número 15 por culpa de su error. Lamentablemente ya les están conectando 2 canastas, 4 puntos. Macuil presiona en toda la cancha nuevamente. Ahí está entregando el número 15. Ahí a su compañero. Otra vez pierde el esférico. 3 pérdidas y 3 canastas. ¡No! Ahí cerquita nada más de conectar los otros 2 puntos. Y se queda Natividad al ataque. El número 2 al número 15. Están jugando los dos nada más. El número 15 tranquilamente. Ahí está la primera canasta. Parece que la estrategia es entre estos dos jugadores. Vamos a ver si logran llevarse la victoria con esta estrategia que está mandando el entrenador. Ahí está. ¿Qué dice el señor árbitro? Dice que hay un foul. Foul, el número 2 empujando. Macuil es el responsable de esta... No, Natividad es el responsable de esta falta. Por lo tanto, Macuil se va a ir al ataque. Quiere sumar más puntos. Macuil ahí haciendo el lanzamiento de 3 puntos. Dice que hay un contacto. Y este jugador de Macuil Tianguis se va a ir a la línea de tiros libres. Ahí donde solito te pones nervioso para no meter la canasta porque estás completamente libre, amigo Ranulfo. Así es, señoras, señores, saludos cordiales. También los de seguridad ahí en Tlau y Mayores y Topiles están viendo el partido, muchas gracias. Fíjense que hablando de seguridad, aquí está la Guardia Nacional. Aquí está la Guardia Nacional por si esto se sale de control. Ahí están, paraditos, uniformados, disfrutando también el básquetbol. Así que por todos lados, saludos a la gente entonces allá en Tlau y Toltepec si nos están viendo y si están prefiriendo obviamente la emisión de este lado porque hay competencia, hay que decirlo. Muchas gracias, siempre lo hemos dicho, a través del 107.9 Radio Jumbo, a través del 97.7 Radio Bicap, a través de Facebook Live que es XHJP Radio Comunitaria Jumbo y a través de Ayuk TV. Ahí estamos en los 4 medios, no me faltó ninguno, ¿verdad, Toño? Gracias, Toñito. Gracias, Toñito. Así estamos avanzando en este momento. Ya la gente de Tlau y Toltepec está llegando y ya se fueron las jugadoras. Ya se fueron. Hay que concentrarse porque esto ya se está cocinando. Ya se fueron las jugadoras, ya tienen que estar concentradas a tope, haciendo calentamiento físico y mental. Va a estar pesado. Vámonos a la pintura. Macuil en la pintura. Primer intento adentro. 5-2 el marcador. Vamos, Macuil, dice la gente, usted lo escucha en el sonido ambiental. Segundo intento, este número 13. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Tiene un tercer intento. Fueron 3 oportunidades entonces que le dieron. Cuando los Fly Lion iban brincando bien el tercer intento. Prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. 1 de 3, eso es bueno. Recupera el mismo 13. Este es Macuil, pase picado, medio comprometido. La pelota está botando a nivel de suelo. Esto hace que automáticamente, me parece que la pelota se salió, se escurrió. Y va a ser el equipo de la Natividad. ¿Quién es el hijo abolengo que decías, Federico? Es el 15, Brandon. Brandon es el heredero de uno de los equipos también de Lubina, uno de los equipos más grandes. Avanzamos, número 2 con la pelota. 2 para el 15 precisamente, sin nervios, sin nada, va a colar. ¡Qué estilacho tiene este chamaco! 2 puntos a favor de la causa. 4-5 el marcador. Estamos en el primer cuarto. Viene Macuil al abordaje. Macuil no lo tiene nada fácil. Macuil en nombre sí está bien. Adentro para Macuil. Adentro para Macuil, 7-4. A Natividad lo vemos también con un poderío. Y ahí buscando, encarando sin nada de nervios estos chamacos. Este es pasarela varonil. En breve ya va a entrar el asunto de cadetes femenil y viene Tlau y Toltepec contra Macuil. Así que imagínense la porra. Esperemos que la gente que vino haya traído matracas ahí de la iglesia, la más grandota. ¿Qué más da? Después lo regresamos. Avanza entonces, viene el equipo de la Natividad. Ahí el número 5 al abordaje. Esta pelota se escurre. Esta pelota se sale. Por cierto, saludos cordiales a toda la gente. Ahí secuestramos un ratito a nuestro amigo Federico, que es integrante del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije Cabrem.
Fin de semana estuvieron trabajando, pero hoy está con nosotros. Dijo, vámonos, vámonos. Esto también tiene que cocinarse. Va Brandon, número 15 en cara. Brandon, la misma dosis. Esta vez no le salió. Le cometieron falta. Le cometieron falta. Agrofam, saludos desde Tlaui. Gracias también a uno de nuestros patrocinadores. Agrofam, para todo lo de agroinsumos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Florencio. Agrofam, claro que también lo saludamos desde Galatao de Juárez. Número 15, Brandon. Allí con la pelota. Prepara, metralla, apunta. Nada. Va el segundo intento para Brandon. Este jugador trae madera. Los nervios le hacen los mandados. Segundo intento, prepara, metralla, apunta, no nada, no hay puntería. La pelota ya está en poder del equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán con la pelota. Ixtlán buscando el número 13. 13 bailoteando. Está a la media cancha. Él mismo le regresa la pelota. Número 13 va a colar. No hay nada. Corto ese tiro. Ya lo tienen. Lo tenía. Se la robaron ingenuamente. Viene el número 7 de 3. No hay nada. La pelota está en juego. Lo tiene ahora aquí en Macuil. Macuil al abordaje. Macuil va entrando. Lanzamiento. No hay nada. La pelota se salió. La pelota no se sale. La pelota sigue para Macuil. Robo de pelota. Lo tiene Natividad. Natividad con la pelota. Vuelve a hacer un contrarrobo. Ahora lo tiene el equipo de Macuil. ¡Fuera! Ahí están gritando al oficial. Así es esto, la pasión se desborda. Y donde nuestro sonido ambiental está, justo donde la pasión está a flor de piel. Adelante, amigo Nibardo. Ahí está, grite y grite. Ya vio el micrófono, aquí me escuchan, dice. Gracias, Ranulfo. Impresionante. Impresionante partidazo, señoras y señores. Pasarela varonil. Pasarela varonil, 7-4 en estos momentos. 7-4. Esto apenas se está cocinando. Se está empezando a hervir. Este es el partido. Este es el partido de básquetbol que estamos presenciando. Final. Final Macuil Tianguis. Como siempre, estos jugadores, equipo, vienen con todo. Han trabajado. Se ve la calidad. Así es que empezamos con este partido. Macuil Tianguis, saque de fondo, número 7. Vamos a ver, 7, allá el número 9, con una media vuelta y de esta manera y adentro la bola. Este número 9, tremendo. 9-4, avanzamos, Natividad de esta manera, casi pierde y pierde el esférico. En las manos, avanzamos. La pelota es para el equipo de Macuil. Macuil busca de media, tira, no hay nada. Contrarremata y adentro. Y adentro la bola. Macuil Tianguis va avanzando. Macuil Tianguis quiere ser triunfadores. Vamos a ver. Hasta ahorita apenas está empezando esto. Vamos a ver, Natividad en estos momentos, número 2 va avanzando, busca con quién, allí con su compañero, allí el número 5, una combinación, allí quiere buscar, quiere entrar y entra de esta manera hasta el fondo, no hay nada, recupera Macuil Tianguis, recupera el número 7, va avanzando rápidamente, ya vio a su compañero, el número 11 se cae, se levanta y allí van, busca a su compañero, allí el número 7 y pierde el esférico. Hay una falta que marca el señor árbitro. Hay una falta, vamos a ver. Foul. El esférico es para el equipo de Natividad. Tiempo fuera que piden. Tiempo fuera que piden. Macuil Tianguis. Van a tratar de verificar las estrategias. Están en la plática. Van a ver. Van a diseñar. Van a analizar. Y este es el partido. Pasarela varonil. 11-4 en estos momentos. 11-4 el score. 10 segundos para que termine este periodo. Viene el primer tiro. Son tirables. Hay tiros. Hace rato le cometieron falta. El árbitro indica que son tirables. El primero no hubo. Vamos a ver el segundo lanzamiento.
el segundo lanzamiento. De esta manera se perfila Natividad y tampoco no aprovecha. No hay puntería, no hay canasta, señoras y señores. 10 segundos para que termine este partido. Macuil Tianguis tiene el poder. Macuil Tianguis, la número 12, la número 7 de 3, tira y casi no hay nada. Recupera número 15, contra remate, tampoco. Y así es como termina este partido, señoras y señores. Eso se está cocinando poco a poquito. Esto más al rato se va a hervir. Así es que en estos momentos 11-4. 11-4 en estos momentos. A ver, Federico, a ver, cuéntanos. Ahí, árbitro, no sé si están marcando bien porque cada rato hay reclamos. ¿Cómo ves este partido? Es un partido cerrado, emocionante. Ahí cada jugada, cada movimiento que tienen que estar los árbitros muy atentos. Es un trabajo también duro, ¿eh? Ahí ahora sí dijeran a las pruebas, me remito. Efectivamente es un trabajo duro ahí en la cancha cuando el partido está así cerrado. Pero pues no, el marcador no está tan cerrado, pero en cuanto a la marcación, en cuanto a la defensa, en cuanto a las jugadas, hay mucho contacto. Pero sabemos que estos compañeros van a salir avantes en su trabajo. Respetos aquí para los jueces, que son los máximos, las máximas autoridades para lo que sucede adentro de la cancha. Nosotros obviamente aquí dando los pormenores. Se ha terminado otro cuarto más. A ver si por ahí estamos en el tercero. No, vamos a entrar al segundo. Exactamente. No nos ayuda mucho de repente ahí la distracción, ¿verdad? Pero ahí también en el tablero vemos de repente hay un poquito de un dato diferente y nosotros nos llevamos por esos datos. Pero ahí estamos llevando la cuenta. El segundo periodo, el segundo de 4. Y desde luego estamos saludando a toda la gente. Dice que saludos exactamente a todos los amigos que nos están mandando mensajes ahí en los diferentes lugares. Hasta nos estaban diciendo que en algún lugar están colocando ya el altavoz para que se escuche en todo el pueblo lo que está aconteciendo aquí. Pues qué bueno, gracias por sintonizarnos. Siga con nosotros. Vamos a terminar esto hasta que se termine. Y dejamos el micrófono para el amigo Ranulfo porque las acciones continúan. Natividad y Macuil siguen en disputa porque se quieren llevar la copa a su pueblo. Gracias, amigo Federico. Créame que lo hacemos con todo gusto. A veces la emoción nos gana, a veces prejuzgamos, a veces nos aceleramos. Bueno, parte de lo que estamos viviendo, hay que meternos al partido. Avanza entonces Macuil con la pelota. Macuil avanza, Macuil Tianguis número 13 hasta adentro. Falta. Hubo contacto y va a haber 2 posibles para el jugador de Macuil. Ahorita observaremos a Macuil que le están saliendo las cosas porque también la porra está al por mayor. Hay altavoz en Nejapa, la zona del mezcal donde hierve el mezcal. Saludos a la gente mezcalera. Allá en Nejapa hay altavoz. Adentro Macuil. De lo que más estamos, saludos desde New Jersey. Saludos a Federico, ahí te van saludos amigo Federico. Gracias Alberto. Dice la transmisión, saludos desde Toluca. Segundo intento, adentro. Saludos a la comunidad de San Melchor Betaza desde Toluca. Perfectamente, Nejapa el Mezcal Ayuk, ahí está. Mezcal Ayuk ya dice que está en altavoz. Tlaui va a jugar, sí va a jugar, ya viene Tlaui. Tlaui contra Macuil Tianguis Cadetes Femenil. Siguiente partido, este es pasarela varonil. Avanzamos, este es el número 5. Es Juan, este es el segundo periodo. Juan, se lo entregan a quién? Al número 2, César. César va a encarar por un costado, lanzamiento. No hay nada, la pelota sigue siendo para Brandon. Me parece que es el número 15. La pelota se está negando, marcador 13-4. Viene Macuil al abordaje, es el número 13 con la pelota. Observa el panorama, ahí tardándose un poquito, tiene que atravesar la línea de la media cancha, avanzando, encarando, atacando el número 5 por un costado, adentro.
Marcador empieza a pesarle al equipo de la Natividad. Este equipo empieza a sufrir de más. 15-4 el marcador, favor McQuill. Brandon con la pelota. Sería la segunda copa de McQuill, si no me equivoco. 5 con la pelota nuevamente. La Natividad. Pase picado, la media vuelta. Nuevamente el número 5, no hay nada. Ahí la pelota está en poder del 15. El 15 va a tirar. Este 15 no suelta la pelota. Ahí le hacen la marcación. 6 minutos con 50 segundos. Marcador 15-4. 15-4 en este momento. Avanzamos rápidamente. Ahí estamos, 15-4, favoreciendo el equipo de McQuill. McQuill con la pelota. Encara el número 7. El 11 se le escurre. Ese va a ser saque por la línea de fondo a favor del equipo de la Natividad. La pelota, el 2 la tiene. Observa panorama. ¿Qué va a pasar? Por la roban la pelota como un niño en dulce. Se les fue bien al entrenador. El entrenador está impresionantemente enojado. Pues sí, le robaron la pelota. Hay que recordar que aquí desde donde estamos todo parece fácil. Allá abajo las cosas son diferentes. Lo que le decíamos, Tlau ya está entrenando. Tlau ya no puede estar sentados porque si no, esto ya se viene pronto. Abarrotes Sayuri les ofrece productos de primera necesidad, productos para la canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz y pastas, hierbas secas y otras especias, artículos para la salud y belleza como desodorantes, crema corporal, champús y jabón de tocador, artículos para el hogar, frutas y verduras, entre otros productos más, ubicados en Santa María Tlau y Toltepec, Barrio Centro, detrás del consultorio del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria, Rosalina Pérez Gómez y familia. Muchas gracias. Agrofam ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicios de recarga, pago de BTV, CFE, o sea la luz, ferretería, local en Barrio Centro, Santa María Tlau y Toltepec, y en Santa Ana, también Santa María Tlau y Toltepec. Teléfonos 283-109-6533. También agradecemos a Artesanía Textil Artefer, naturaliza y tradición para que lucen tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas, entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlau y Toltepec, Barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482, 951-319-1731. Avanzamos rápidamente. Está la pelota con el equipo, estaba con Natividad, ya la robó el equipo de Ixtlán, que le están saliendo bien las cosas. Manotazo allí, sigue perteneciendo a Ixtlán, la media vuelta, no hay nada. Él se lamenta, el número 7 tampoco. Se pelea fuerte hasta que lo consigue. El equipo de McQuill ataca hasta que consigue su objetivo. Así que la pelota está en poder del equipo de la Natividad en este momento. Ahí el 2 con la pelota, observa panorama, frena un poquito, van abajo. Le tendrían que meter velocidad al número 15. Este 15 pierde la pelota porque ya lo tiene nuevamente McQuill. Adelante, Libardo. Gracias, Ranulfo. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Tremendo espectáculo. El partidazo. Van avanzando, sumando puntos McQuill. Imparable estos jugadores. Avanza Natividad. 19-4 el score. Vamos a ver qué hace este jugador. Entra hasta la zona centro y no hay nada. Hay una falta que le cometen a este jugador. Son tirables. Vamos a ver si son tirables. Hay 2 tiros de castigo. Hay tiros. César, número 2, está en la línea. Vamos a ver el primer tiro. Primer lanzamiento, señoras y señores. 19-4. 2 minutos por jugar. 2 minutos contando. Viene el primer tiro. Adentro la bola. Este es el primero. 19-15. Un punto más para su equipo. Viene el segundo lanzamiento. Número 2 se prepara de esta manera. Se perfila. Apunta. Y no hay nada. Recupera McQuill Tianguis. McQuill Tianguis va tranquilamente. Van ganando sin preocupación. Así es que en estos momentos, número 17 se perfila de esta manera, de media, y adentro la bola. Número 10 de McQuill. La pinta, los pases,
Y el resultado, canasta. Viene este jugador, Natividad. Intenta tirar debajo del tablero y no hay nada. En estos momentos, Tlauwi y la rama femenil se están calentando. Se están calentando. Así es que después de este partido viene Tlauwi, la gran final femenil, cadetes. Así es que, señoras y señores, falta uno y contando para que termine este periodo. Este es el partido, están en la conferencia, están en la plática. Este es el partido, el ambiente, la gente se concentra, se escucha el ruido, se escuchan las porras. Y este es lo que estamos presenciando en estos momentos. Y saludamos a la gente que nos están escuchando, a la gente allí a estos amigos que vienen directamente o que están ya radicando en otras comunidades, estados, países. Saludamos a toda la gente, a toda la gente mije, ahí a la gente zapoteca. Saludamos a nuestros paisanos. Y así es como convive la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Un pueblo que lató usos y costumbre. Y aquí seguimos resistiendo, 500 años de resistencia. Y aquí avanzamos. Y este es el partido de hoy. Saque de fondo. Natividad tiene el esférico. 10 segundos para que termine. 10 segundos para que termine este partido. 21-5. Vamos a ver. Este es el partido. Natividad que tiene el esférico número 2. Busca con quién hay con número 19. Casi está culminando este partido. Casi. Segundos. Tira. No hay nada. No quiere tirar. Y así como termina este partido, señoras y señores. Este es el partido. Este es el segundo periodo. ¿Verdad? Avanzamos. El tercero. Falta otro. Va a entrar tercer periodo. Gracias Ranulfo. Va a entrar tercer periodo, señoras y señores. Eso apenas se está cocinando. Hay tiempo todavía, técnicamente hay tiempo. Bajó este equipo. Natividad, tienen que hacer algo. Están platicando, están analizando. Tienen que dibujar, tienen que marcar, tienen que diseñar. Tienen talento los muchachos. Hay agilidad, hay poste. Ahí están los que marcan, los delanteros. Tienen todo. Es cuestión de que haya la seguridad, las punterías, canastas, para que también empiecen a avanzar. Y este es el partido de hoy que estamos presenciando, señoras y señores. Vamos a avanzar con el tercero. Este es el partido Macuil Tianguis contra Natividad. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Son 10 minutos por periodo. Así es que este es el último. Hay otro. Perfecto. De repente se me bota la canica, señoras y señores. Así es esto, el ambiente. Avanzamos con Macuil. Tiene el poder, tira de 2 y no hay nada. Recupera 34 tranquilamente. Tampoco debajo del tablero. Intenta tirar este jugador número 34. Avanzamos, número 2. Avanza Natividad. Vamos a ver qué hace. Busca a su compañero, el número 15. El número 15 avanza. Vamos a ver de nuevo el número 2. Número 2 va tranquilamente. Hay mucho por jugar. Hay mucho tiempo. Avanza con el número 15 con una media vuelta. Y no hay nada. No cae canasta. La pelota se niega, no quiere entrar y de esta manera de reversa y tampoco hay una falta que le cometen a este jugador. Hay una falta, vamos a ver qué indica el señor árbitro. Son tirables. Hay 2 tiros, efectivamente. Hay 2 tiros para este jugador número 15. 15 se prepara tranquilamente, se prepara de esta manera, se perfila, apunta y no hay nada. 21-5 el score. 8 minutos por jugar. 8 minutos, mucho tiempo. Este es el tercer periodo. Viene el segundo lanzamiento. 15 se prepara de esta manera y adentro la bola. Así es que, señoras y señores, van avanzando. Macuil Tianguis
Macuil Tianguis del uniforme azul. Número 13 busca allí en la zona. Ya entró por dentro de la zona de medias. Vamos a ver, casi llegan debajo del tablero y le quitan el esférico. Y así como se están peleando, de nuevo recupera Macuil Tianguis el esférico, la pelota tranquilamente, número 15, de esta manera, debajo del tablero, no hay nada, busca de nuevo a este jugador, tira de media, tampoco, número 32 recupera y pierde el esférico. El esférico de nuevo, ya tenía en su poder Natividad, pero dice el árbitro, pisa la raya. Vamos a ver una media vuelta con de este jugador, un espectáculo que dio y no hay nada. Recupera Natividad tranquilamente. Número 2 va avanzando. Vamos a ver qué hace. Va avanzando César. César busca con quién. Allí ya vio a su compañero número 5. 5 quiere tirar. Otro un solito su compañero. El que está casi debajo del tablero. Tira y no hay nada. Recupera Macuil Tianguis, ocupando siempre el cuerpo, número 13 al número 34, busca de esta manera de medias, no hay nada, y así avanzamos de esta manera. Número 11 de nuevo, Natividad avanza, César avanza de esta manera. Número 2 de Natividad busca con quién, ahí a su compañero número 15 quiere ir, busca de esta manera, juega y dibuja ahí, tampoco, no hay nada, hace una finta y tampoco. Hay una falta que lo cometen a este jugador número 34. Vamos a ver qué dicen los señores árbitros. El esférico es para el equipo de Macuil Tianguis. Número 13 va avanzando. De esta manera. Quiere ir, busca, ya está en la zona de medias. Entra hasta debajo del tablero y tira y no hay nada. Recupera Natividad tranquilamente. Natividad número 2 va avanzando. Natividad quiere ir. Saben que quieren, necesitan canasta y le quitan el esférico. Este equipo tiene que hacer algo. La desesperación, señoras y señores. 21-6 en estos momentos. Número 9, como siempre, una jugada tremenda, una jugada con una media vuelta, tira y no hay nada, recupera allí mismo. Y otra vez recupera el esférico, es para el equipo de Macuil Tianguis. Número 17, quiere ir, busca, a ver qué hace este chiquilín. Número 17, tira de media, sí, casi no hay nada. Y así es como estamos presenciando este partido. Al rojo vivo se está cocinando. Adelante, Ranulfo. Así es, amigo Anibardo, saludos cordiales. Hay que dar un dato, fíjense que las muchachas que vienen cadetes femenil, el 90% están en el Cebeta 192 BICAP, son estudiantes. Este día nos salimos de la escuela, pero aquí estamos trabajando también. Ahí están las señoritas en breves, estudiantes del Cebeta 192 BICAP, que les encanta el básquetbol. Su próxima gira se llama la parte baja de los Mijes Felipe Ángeles. Ahí van a ir a competir, a representar a la escuela. Aseguro que ganan, aunque también hay competencia a nivel de los intercebetas. Ellas se van a ir próximamente a Felipe Ángeles a representar, en este caso, a la escuela. Hoy vienen representando a Tlahuitoltepec. Esperemos que haya suerte. Siguiente partido en lo que estamos detenidos momentáneamente. Ya viene nuevamente al abordaje. Aquí estamos, otra vez observando el panorama. Estamos en el tercer periodo. Está abultado el marcador, señoras y señores, a favor del equipo de Macuil. Juega bien Natividad. Algo sucede, algo pasa. ¿Por qué no caen las canastas? Va el número 2 con la pelota. 2 observa el panorama. Ahí para el 15, para Brandon. ¿A quién se lo pasa? Ahí lo presionan fuertemente entre 2. Sabe moverse. Ahí se los va a quitar. Le llega a otro. Ya tiene 3. Dice, yo tiro. No hay canasta. La pelota e inmediatamente ya lo tiene y lo controla Macuil. Es el número 15. 15 con la pelota para otro compañero más bajito. Pero bien que tira y no hay canasta. La pelota escurre entre mano y mano. Finalmente cae en otro compañero de Macuil y la pelota es lanzada y no hay nada. Avanzamos. ¿Quién tiene la pelota? Lo tiene la Natividad en este momento. La Natividad en este bonito uniforme azul morado y obviamente amarillo. Avanza Macuil, robo de pelota, el número 16 para el 9. No hay nada, hay lanzamiento, pero hay una falta.
Hay un contacto y vienen dos posibles para el equipo de la Natividad. Marcador 21-6. 21-6 el marcador cuando faltan 3 minutos. 25 segundos y contando. Se va. Ahí a la pintura el número 9 es Macuil. Prepara metralla. No hay nada. Segundo intento para Macuil. Ahí las niñas, las pequeñitas, ya están celebrando. Llegan con sus rosas, con sus dulces. Ahí están, enfrente. Ya ganaron. Infantil. Ganó Macuil. Ahí segundo intento, no hay nada. Aquí todavía pasarela varonil. Seguimos en juego. Estamos en el tercer periodo. Marcador 21-6. Va ganando Macuil. El avance es para quién? El avance es para el equipo de la Natividad. Viene el número 2 con la pelota. 2 con la pelota. Ahí buscando, observando el panorama. Buscando, ahí lo presionan. No pudo hacer otra cosa. 21-6 el marcador y favorece al equipo de Macuil. Así está el panorama el día de hoy. Vamos a saludar en este día Tiendas de Instrumentos Musicales Jastase. Brindamos mejor calidad a nuestros clientes en todos nuestros productos, desde un accesorio hasta un equipo de sonido. Contamos con más de 1000 productos, equipos de amplificación e instrumentos de viento, como microfonía, bocinas, batacas, accesorios y repuestos. Contamos con garantías y ofertas todo el año. Teléfonos 283-116-7828 y 951-505-2995. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec Centro, sucursal Ayutla Centro y sucursal Tamazulapan Centro. Comentarios, Federico. Estamos en el tercer periodo, 21-6. Será de trámite. ¿Cómo ves tus predicciones? Que no decaiga el ánimo, compañeros. Sabemos que el equipo de Macuil está apabullando al equipo de Natividad. Hay una diferencia considerable. Estamos en el tercer periodo y solamente le restan 1:29 segundos de vida a este tercer periodo. Y Natividad parece que poco a poco está resignándose. La ventaja es considerable. El score es de 21-6, favor de Macuil. Favor Macuil Tianguis. Este equipo que está demostrando todo lo que ha aprendido. Ahí está el lanzamiento de Natividad, no consigue nada. El intento era de 3 puntos y el marcador obviamente dice mucho. Dice mucho el marcador. Y sí, se nota en la cancha. Está conectando otros 2 puntos este jugador. Número 15. Ahí haciendo una bonita entrada. Natividad ahí solamente jugando los números 2 con el número 15. Pasándose la pelota ahí momentáneamente. Pierde el esférico el equipo de Natividad. Hay un cambio. El número 13 abandona el campo de juego. Dice el entrenador, necesitamos ajustar. Necesitamos que todos jueguen. Ahí está entonces el niño con la espalda marcada con Julio. Ese es su nombre, desde luego. El número 7. Ahí está el número 2 haciendo las últimas jugadas de este periodo con su compañero, quien pierde el esférico. Macuil cómodamente se va a llevar, al parecer, la siguiente copa a su pueblo. 2 puntos más. Ahí ya está decidido esto. Se termina el tercer periodo. Ahí de las finales que hemos visto, compañeros, este es el que ha estado más flojito, el que ha demostrado que hay diferencia considerable entre estos dos equipos, pero son dignos finalistas. Por algo llegaron hasta acá, por algo están disputando la copa, y pase lo que pase aquí, ya es otra historia. Por lo tanto, 25-6 nos marcan allí en la mesa de control. Y vámonos al último cuarto. Saludamos a toda la gente. Ya nos están comentando que nos están viendo en muchos lados. Nos están escuchando bastante. Gracias. Los saludamos atentamente a donde ya pusieron su altavoz para que todo el pueblo lo escuche. Qué bendiciones. Gracias por esa acción. Y también donde ya colocaron su televisor, su pantalla, y nos están siguiendo a través de Facebook. Gracias. Estamos muy felices y contentos. Vamos, de las 14 finales. Este es el tercero, ¿verdad? El tercero, va para el cuarto. Este es el cuarto.
Este es el cuarto partido. Nos sobran, 10 partiditos, pero ¿qué partidos, Ahí a ver si no se nos reseca la garganta, pero para eso está el vital líquido, para darle una pequeña refrescada a nuestras cuerdas vocales. Ahí está. Vamos entonces, voy a pasar el micrófono al amigazo Nibardo, que está con nosotros aquí para que continúe con el cuarto periodo de este partidazo. Adelante, amigo Nibardo. Gracias, mi estimado Federico, gracias. Este es el partido que estábamos. Viene el cuarto periodo, cuarto y el último. Este es el que estamos presenciando en estos momentos. Macuil Tianguis contra Natividad. Vamos a ver el esférico. El esférico es para el equipo de Natividad, número 5. Saque lateral, avanzamos. Número 15, busca con quién. Allí entra, quiere ir hasta el fondo y no hay nada. Hay un 2 que marca el señor árbitro. La ley de la alternancia. Vamos a ver para quién es. Saque de fondo. Vamos a ver. Es para el equipo de Natividad. Es para el equipo de Natividad. Y así es como se escucha las porras de ambas equipos. Avanzamos, número 15. 15 quiere ir. Busca, intenta, juega. De esta manera tira y hay una falta. Hay una falta que busca este jugador. Y le dan. Hay 2 tiros libres. Indica el señor árbitro. Hay tiempo fuera. Tiempo fuera que piden Natividad. El score en estos momentos 25-6. 25-6. A ver, me parece, si no hace nada Natividad, pues van a perder. Tienen que buscar, tienen que ver la manera, señoras y señores. Macuil Tianguis está ganando. Macuil Tianguis está jugando tranquilamente. Macuil Tianguis sabe que van ganando. 8 minutos y contando por jugar. Mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas. Así es que en estos momentos están en la conferencia, están en la plática. Y así es como terminando este partido. Viene lo más candente para toda la gente de la Sierra Mije. El equipo de Tlaui. El equipo de Tlaui llega a la final. Y en unos momentos van a estar aquí en la cancha. Les toca después de este partido. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Regresamos a la cancha. Ven el primer tiro del número 15 de Natividad. Se prepara de esta manera y adentro. Adentro la bola. Viene el segundo lanzamiento. Señoras y señores. 25-7, un punto. Viene el segundo. Viene el segundo. Se prepara de esta manera y no hay nada. Recupera Macuil Tianguis, número 11. Se va rápidamente. Quiere ir y busca y de repente pierde el esférico. No sale. Casi ya iba. Era para una colada. Pero de repente no le sale este juego. Avanzamos. Así es que Tlaui ya se están preparando. Tlaui se está calentando, señoras y señores. Ya lo estamos viendo. Después de este partido, Tlaui entra a la cancha. 25-7 el partido. Regresamos a la cancha de nuevo. Número Macuil. Tira de esta manera y de media hacia adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. 2 puntos más va avanzando este equipo. Y así es como casi pierde el esférico Natividad. Número 15. Busca, pelea. Porque necesitan más canastas. 6 minutos por jugar. Vamos a ver. Número 11. ¿Qué hace? Pierde el esférico. La desesperación. Y eso es lo que estamos viendo. Saben que están perdiendo. 5 minutos por jugar. 5 minutos y contando. Los minutos van avanzando. Los minutos van terminando. Y en estos momentos Natividad va avanzando. Número 2 con el número 2. Vamos a ver qué hace. Número 11 entra, busca con quién. Ahí el número 13 quiere tirar. De nuevo el número 11 tira de esta manera
desesperadamente. Recupera Macuil Tianguis. No hay canasta. Se niega. No quiere entrar. Avanza Macuil Tianguis. De esta manera, número 13 se va avanzando. Avanza. Número 16 tira de medias y no hay nada. Recupera. Se pelean. Macuil Tianguis en estos momentos tiene el poder. Tiene el esférico. Tiene la pelota. De 3 tira este número 13. No hay nada. Macuil Tianguis quiere más canasta. Y de esta manera ya hay una falta. Y hay una falta que hace este equipo, que hace este jugador. Vamos a ver, dice el árbitro que hay 2 tiros libres para este jugador número 9. 4 minutos y contando para que termine este partido. 4 minutos y contando para que termine este partido. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores. Claro que sí, estamos viendo y observando. Viene Macuil. Macuil al abordaje, lanzamiento, no hay nada. 27-7. Le recomiendo una cosa, deje de hacer lo que esté haciendo, porque ya se viene Tlahui Toltepec contra el equipo de Macuil Tianguis. Aquí Macuil Tianguis, pero en pasarela varonil. Es el cuarto final que estamos viendo. Avanza el equipo de la Natividad. Saludos a la gente que nos está viendo desde Macuil Tianguis. Saludos cordiales. Yo no conozco Macuil Tianguis, pero Federico sí dice que tiene una cancha hermosísima. Saludos, 8. Manda saludos a los mayores y topiles. Estamos viendo los partidos aquí abajo del Palacio en pantalla grande. Muy bien, ahí está, muchas gracias. La máxima seguridad en un pueblito se llama Mayores y Topiles, así que gracias por seguirnos. También el deporte sano. Y qué bueno que se dan su tiempo, por eso les digo, dejen de hacer porque viene Tlahui. Ahí sí, nos vamos a emocionar de más. Avanza la Natividad. La pelota no entra y lo tiene Macuil. 30-7. Viene el número 17, lanzamiento. No hay nada. Esto ya es de trámite. Ya todo ha frenado, todo se ha tranquilizado. La Natividad ya lo sabe. No se pudo en esta ocasión. Viene el 15. Este joven va perfeccionando su estilo. Hay una marcación, dice el oficial, que esa pelota ya salió. Y ya va a ser para el equipo de la Natividad. 15, Brandon con la pelota. Brandon con la pelota buscando, observando por dónde. Muy alto, muy alto, muy alto. Perfectamente concluido este trabajo, compañeros. Es el cuarto periodo. Inevitablemente va a ganar Macuil. 30-7. Todos felices y contentos. La gente chiflando. La gente chiflando, feliz de la vida. Es la por de Macuil. Sabe que Macuil ha ganado. Sabe que Macuil luchó, batalló. La Natividad no le pudo salir las cosas. Ya llegó el equipo femenil de Macuil. Ya llegó el equipo femenil. Tlahui está a 1000 por hora. Concentradas. Ya todo está. Que venga, que truene lo que tenga que tronar. Prenda la mecha y queremos escuchar un cohete grande. Así que esto ya está a punto de finiquitarse. Ha ganado Macuil. Y eso lo saben, sabemos, ya se calmaron las acciones. Viene al abordaje el equipo de la Natividad. Buscando, observando el panorama. La gente lo deja pasar. Hay una violación. Hay una violación, señoras y señores, por conducto de la Natividad. Saque para Macuil. Ya están pensando en la celebración. Todo ya está finiquitado. Saludos cordiales a la gente de Macuil. Muchas felicidades. Me parece que es su segunda copa. A la gente de la Natividad, igual, bien jugado. Bien jugado, lástima que no cayeron las canastas. También felicitarlos. A estas alturas, un subcampeonato es muy bueno. Felicidades, ha terminado el partido entre el equipo de Macuil contra el equipo de la Natividad. Esto era más que evidente. Se empezó a alargar el marcador. Así suele pasar, muy maduros, miren. Bravo al equipo de la Natividad, está aplaudiéndole a su porra, al equipo contrario. Perfecto, eso es ser profesionales, aunque la edad todavía son muy jóvenes, son unos niños, pero dicen, perdieron, ¿qué le hacemos? Aquí hay que aplaudirle al equipo que ganó. Esa es una buena práctica. Y la gente de Macuil, pues igual, no hay mucha celebración, no hay mucha celebración. Se ponen la camiseta de campeones. Eso nos pone la piel chinita, porque viene Tlahui. Viene Tlahui y ya está Macuil. Impresionante la porra de Macuil.